Esta tarde el Banco Central dará a conocer su tasa de política monetaria. Según especialistas y la gran mayoría del sector, se aplicaría una importante alza que dejaría la tasa en un 4%. Tamara Vilogrón nos explica esto con mayor profundidad. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, 125 puntos es lo que recomendó el Grupo de Política Monetaria al Banco Central, donde se espera justamente durante esta tarde el Banco Central tome esta decisión y anuncie de manera oficial de que eventualmente podría tener un alza la tasa de política monetaria para llegar a un 4%. Aún no se hace el anuncio oficial, pero se espera que, y todo indica según los expertos, es que se haga justamente esta alza en la tasa de política monetaria. ¿Por qué se hacen estas recomendaciones? Justamente se debe por toda esta incertidumbre política que se está viviendo en nuestro país, todo este proceso de elecciones presidenciales, y también tiene que ver por una política fiscal expansiva. Todo esto está ligado a los masivos retiros de los fondos previsionales, también las ayudas estatales. Recordemos que el gobierno extendió el IFE universal y eso ha generado una excesiva demanda, un excesivo dinamismo en el gasto, por lo que los mismos expertos dicen que esto ha generado, afectaría justamente la estabilidad macroeconómica de nuestro país. También justamente el Grupo de Política Monetaria indica que el Banco Central debería actuar de manera decisiva para asegurar el regreso de la inflación al rango meta. Recordemos que el Banco Central, su rango meta es de un 13%, eso es lo que maneja el Banco Central, y que justamente esta alza la haría para poder asegurar el regreso de la inflación a este rango meta. Justamente hay mucha preocupación respecto a eso, porque si la inflación se desancla de ese 3%, podría hacer más difícil este proceso inflacionario que podría seguir perdurando nuestra economía, y también va a dificultar, ¿cierto?, todas estas condiciones para nuestra economía y por supuesto para los consumidores, como por ejemplo la adquisición de créditos tanto de corto como de largo plazo. Tenemos declaraciones de algunos expertos, los entendidos en este tema, que analizan esta recomendación que hace el Grupo de Política Monetaria. Escuchemos. Yo creo que va a seguir subiendo la tasa de política monetaria porque tiene que ajustarse la tasa, yo estimo hasta un 6%, y recién llegaríamos con esta alza que estoy anunciando a un 4%, por lo tanto el año 22 va a ser un año de que el Banco Central va a seguir subiendo la tasa de interés, y básicamente porque las expectativas de expansión de gasto público cada vez son más marcadas, y por lo tanto sabemos que eso incrementa la razón de que esté aumentando la inflación. Claro, ya escuchábamos un poco el panorama que tienen algunos analistas respecto a esta recomendación que hace el Grupo de Política Monetaria, donde se le recomienda, ¿cierto?, justamente que el Banco Central suba 125 puntos base la tasa de política monetaria. Recordemos que la última que se hizo fue en octubre y justamente actualmente está en 2,75%, y que se espera durante esta tarde es que se haga el anuncio oficial de que se llegue a un 4% la tasa de política monetaria. Justamente estas decisiones se toman por justamente la inflación, ¿no? Como mencionábamos, es una preocupación bastante importante y que perdura, ¿cierto?, en nuestra economía, y eso ha generado justamente, por ejemplo, ya hemos conocido las cifras del IPC de noviembre, donde a 12 meses la inflación llegó a 6,7%. Esto justamente se hace porque se hace más difícil, ¿no? Se dificulta todo este acceso a los créditos, o por ejemplo créditos hipotecarios, los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, y eso también algunas recomendaciones que hacen algunos expertos es que las personas miren esas deudas que tienen con estos créditos, que vean tasas más a largo plazo para que esto no se vea tan afectado en el corto plazo. Esto sin duda también va a afectar todo lo que son los créditos hipotecarios, van a ser mucho más restrictivos porque esta alza de la tasa de interés es un referente, ¿no? Es una tasa de referencia para los créditos hipotecarios. Tenemos también recomendaciones de algunos expertos respecto a los créditos que tienen algunos consumidores. Escuchemos. Esta tasa de interés es la referencia para los créditos cortos, para la tarjeta de crédito, la tarjeta de tienda, el crédito consumo, la línea sobre giro. Por tanto, es muy relevante, dado que no va a ser la última alza, probablemente vamos a tener nuevas alzas en el primer trimestre del próximo año, es muy relevante que los televidentes vean esa deuda corta, de manera tal de poder justamente repactarla en plazos más largos y a tasas de interés más bajas de las que van a estar pagando en ese momento.
Ahí escuchamos entonces que durante el primer trimestre eventualmente se puedan ver nuevas alzas y justamente esto lo hace el Banco Central para poder ajustar la tasa de interés y así mantener controlada la inflación en nuestro país. Muy bien, Tamara, vamos a estar atentos obviamente a la novedad, ¿no? Al final cuando lo ratifique el IPOM y tengamos ya claridad qué es lo que va a pasar con la tasa, ¿no? Que es algo que se le hace cada vez más difícil a la gente acceder a un crédito. Muchísimas gracias.